a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y vayáis ustedes preparando para el final de semana, ya que estamos bien adentrados en el mes de marzo y en este caso tenemos muchas actualizaciones que comentar. Y es que precisamente vamos a hablar también de Activision Blizzard. Bueno, os lo resumo todo en un pequeño clip y en este caso vamos con más actualizaciones. Pues eso es lo que resume lo que ha sucedido con el caso de Activision Blizzard. Os dejaré una pincelada hacia el final del vídeo, pero en este caso, sobre todo, quiero focalizarme en actualizaciones que tenemos acerca de Bethesda, particularmente de Redfall, de Starfield. También tenemos que hablar de un videojuego que nadie se esperaba que lanzase Bethesda, y en este caso Elder Scrolls 6, en el que nuevamente nos encontramos rumores de que podría haber esperanza de que se lanzase en PlayStation 5. Os intentaré explicar el porqué de todo esto, pero más allá de estos temas tenemos que hablar de Square Enix y de algunas actualizaciones de última hora que eran cosas que, pues vamos a decir, se veían venir. Arrancamos con Redfall, arrancamos con el nuevo título de Arcane, el próximo gran título AAA de este estudio, que en este caso nos trae unas actualizaciones bastante interesantes sobre lo que va a ser, por un lado, nuestra experiencia de juego y por otro lado, lo que nosotros como calidad de usuarios vamos a tener en cuanto a lo que respecta a su contenido, ¿de acuerdo? Bueno, por una parte, lo que es el videojuego ya sabéis que se puede jugar en single player, es un videojuego para un solo jugador que en este caso nos traerá la clásica experiencia inmersiva por parte de Arcane. Sin embargo, la posibilidad de jugar en cooperativo levanta muchas preguntas y muchas cuestiones. Cuando juegas con otros usuarios, ¿qué es lo que cambia dentro del videojuego? Pues bueno, en una sección de preguntas y respuestas Arcane ha respondido a esto, y es que dicen que dependiendo de si juegas o no en cooperativo, las circunstancias van a cambiar. Si juegas solo, en este caso podrás elegir una dificultad, pero que cuando unes a otros jugadores la dificultad seguirá siendo considerada como la misma, pero que en este caso va a haber pues mayor número de enemigos o incluso enemigos más fuertes. Y además de todo eso incluso se habla de que podría haber cambios en los enemigos que habitualmente te encuentras, es decir, que en un momento dado te podrían aparecer enemigos más fuertes del videojuego por adelantado. Así que en ese sentido cabe decir que es un poco la misma experiencia que nos ofrecen videojuegos como los de From Software. Cuando pones el cooperativo los enemigos son más duros y esa clase de cosas, pues aquí tanto de lo mismo, solo que hablamos de una cantidad más numerosa. Cuando juegas en cooperativo el título sería un poquito más de acción. Por otro lado, se nos ha dicho que lo que es el componente, vamos a decir, servicio de este videojuego es algo completamente opcional y alternativo, porque todo lo que son skins, armas y movidas varias que te encuentras en el videojuego es algo que podrás desbloquear en el propio videojuego. No tendrás que hacer microtransacciones, más allá de lo que es la edición deluxe, en este caso, que sí tiene algunas cosas exclusivas como los futuros DLCs, pero bueno, en fin, buenas noticias en este caso. Y ahora una actualización sobre Starfield, la cual seguramente si seguís este canal no os pille para nada de sorpresa, y es que según el bueno de Jordan Milder, resulta ser que Starfield se ha movido a la próxima fecha de septiembre, 6 de septiembre en este caso, se ha retrasado un poquito más el videojuego por decisión de la propia Bethesda, no por decisión de la propia Microsoft. Alguno por ahí con babero, otro con pañales y demás, me estaba diciendo que yo poco menos que estaba aquí divagando y alucinando diciendo este tipo de cosas y diciendo que no, que eso ha sido culpa de Microsoft, que son unos mentirosos, etcétera, etcétera. Vuelvo a decirlo, como dije hace un par de días, un par de vídeos atrás, mucho antes de que esto fuera noticia. Microsoft no mete mano en sus estudios a la hora de decir saca el videojuego aquí, saca el videojuego acá, saca el videojuego tal. Microsoft da completa libertad y eso al final los grandes estudios son los que deciden cuándo tienen su videojuego listo. Microsoft no quiere repetir los errores de la época de la Xbox One y sobre todo quiere evitar que se dé el crunch que hemos visto en otra serie de estudios grandes como Naughty Dog, como Take-Two y demás. En fin, ya sabemos qué es lo que está sucediendo en la industria del videojuego y Microsoft quiere alejarse de todo eso, y con Starfield la decisión final la ha tenido el equipo de Bethesda, el equipo de
Todd Howard, ¿vale? Entre otras cosas para evitar, como el ejemplo que estoy poniendo en pantalla, otro Cyberpunk 2077, que es otro claro ejemplo de lo que estamos comentando. De hecho, a mí mucha gente me ha venido diciendo que Starfield va a ser como un Cyberpunk 2077, que al final va a salir un videojuego muy malo, no sé qué, no sé cuánto. A ver, por una mera cuestión de lógica no va a ser la misma situación, porque el problema de Cyberpunk 2077 es que no se retrasó cuando tuvo que haberse retrasado. Ese fue el gran problema de Cyberpunk 2077. Starfield pues ha tenido 10 mesecitos de más cuando era un videojuego que ya estaba completamente listo para salir al mercado, así que en ese sentido yo creo que no estamos ante los mismos ejemplos, y además Bethesda ha sido un poco más discreta en todo. Discreto seguramente también sea el título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Mighty Dawn, otro título de Bethesda que se lanza a lo largo de este mismo mes, pero en este caso solamente para teléfonos móviles, con lo cual entiendo que no a muchos de vosotros estaréis interesados, pero yo os voy comentando por aquí que este videojuego ya empieza a ser un completo éxito, un título que se lanza durante el próximo 21 de marzo, tanto para iOS como para Android, siendo este completamente gratuito, aunque por supuesto con las clásicas microtransacciones de las que viven estos videojuegos en teléfonos móviles. En este caso sí que nos han comentado en las últimas horas que ya hay 1 millón de usuarios pre-registrados para jugar a este videojuego, un auténtico exitazo antes de lanzarse. Y aquí pues estamos viendo la otra vertiente y el otro negocio que Microsoft quiere montar con todo esto, seguir con las franquicias clásicas, seguir con las grandes IPs en videoconsola, en PC, pero por supuesto sin olvidar lo que son los teléfonos móviles, un negocio que ya tenía Bethesda y que en este caso se va a ver poco a poco más impulsado. Y aquí vamos con la patata caliente. Elder Scrolls 6 en PlayStation 5. Bueno, ¿de dónde sale esta información? Es lo que voy a aclarar aquí, en lugar de quedarme simplemente en el meme informativo que están siendo algunos medios precisamente con esta clase de cosas, y que seguramente muchos más medios a lo largo del fin de semana aprovechen un poco para generar esa confusión entre los jugadores, aunque ellos perfectamente saben lo que está sucediendo, pero bueno, ya sabéis que al fin y al cabo hay que alimentar a las hienas, hay que alimentar a las bestias, echarle un poquito de carnaza, porque si no tenemos el foro parado. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde viene esta pseudo información? Pues bueno, viene de una especulación, repito, viene de una especulación que, si no recuerdo mal, es el bueno de Stephen Totilo, ¿vale? Pero es simplemente una duda al aire que se ha lanzado. ¿Por qué? Porque seguramente recordaréis que en esta documentación del tema Activision Blizzard en Reino Unido, Europa, etcétera, etcétera, había un bloque en el que se decían juegos medios, es decir, juegos de un alcance medio para los jugadores, que en este caso los hacían exclusivos porque tal y cual cosa. Entre esos videojuegos se decía que había 3 títulos de Bethesda. 3 títulos, ¿vale? Entre esos títulos pues deducimos que uno era Redfall, otro era Starfield, pero otro no estaba revelado, otro no se sabía cuál era, y deducimos a su vez que ese sería Elder Scrolls 6, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que se ha lanzado otro título del grupo ZeniMax, que ha sido Hi-Fi Rush, con lo cual nos quedan que esos serían los 3 títulos que había en esa documentación, y deja fuera a Elder Scrolls 6. Y a partir de aquí se dice, oye, hay posibilidades de que salga en PlayStation 5. Bueno, sobre esto lo que os tengo que decir una cosa. Estamos ante una regulación a gran escala, ¿vale? Es muchísimo dinero, y Microsoft, uno de los principales problemas a los que se enfrenta es la posibilidad de que acabe haciendo videojuegos exclusivos que tengan grandes comunidades. Microsoft, dentro de todo esto, obviamente no va a hacer un Discovery a largo plazo, te va a decir lo que tiene al corto plazo, títulos ya anunciados o títulos a punto de lanzarse, como en el caso de Hi-Fi Rush, suponiendo que ese título fuera Hi-Fi Rush, ¿ok? Bueno, sobre esto cabe decir que Microsoft seguramente a lo largo, no sé si del próximo E3 o de los próximos eventos, acaba anunciando más títulos exclusivos de Bethesda. Vosotros y yo sabemos que eso va a suceder perfectamente. ¿Microsoft todos esos títulos los ha puesto en la documentación? No, Microsoft claramente los va a omitir. No te va a decir Elder Scrolls exclusivo, Indiana Jones exclusivo, no sé qué, no sé cuánto exclusivo. No le va a soltar todo eso a los reguladores, no le va a dar su planning a largo plazo, por supuesto. No lo hace Sony, no lo hace Nintendo, menos lo va a hacer Microsoft. Así que deducir de todo esto porque el nombre del Elder Scrolls no estaría escrito en esa documentación como exclusivo, pues es simplemente pegar tiros al aire e intentar ilusionar a la gente de manera bastante innecesaria, al menos bajo mi punto de vista.
Obviamente que toda esta clase de cosas se siguen dudando se deben principalmente al FUD que durante años la prensa del videojuego ha practicado contra todo lo que huela a Xbox, en este caso sobre todo intentando hacer ver que cualquier videojuego que saque Microsoft puede acabar saliendo en todas las demás plataformas. Un clásico, pero un clásico que solo se repite con la propia Microsoft. Con Sony seguramente no veáis prácticamente nunca artículos de cuándo sale tal videojuego en Xbox, cuándo sale tal videojuego en tal. No, generalmente cuando dicen exclusivo, es exclusivo. Incluso cuando no dicen que es exclusivo, lo toman como exclusivo. Caso de Baldur's Gate 3, incluso dijeron en un momento dado que Dead Space Remake podría acabar siendo exclusivo de PlayStation 5. Es decir, aquí siempre las exclusividades para un lado se dudan demasiado y para otro lado es que cualquiera se atreve a discutirlas. Pero bueno, esto es simplemente lo que hay actualmente en el mundo de los videojuegos y yo diría que si queréis jugar un título de Bethesda, ya sabéis ahora mismo cuál es su casa. Al igual que PlayStation se ha convertido en la casa de Square Enix para algunos de sus grandes títulos, o quizá incluso algunos no tan grandes, como por ejemplo Forspoken, que es de lo que pasamos a hablar ahora mismo. Un videojuego que, según ha comentado la propia Square Enix, ha sido un completo y absoluto fracaso, aunque lo han suavizado un poquito diciendo que es que las ventas han sido mediocres, ¿vale? Pero como digo, el completo desastre está ahí, y no lo digo yo, me baso en que han cerrado el estudio de desarrollo del videojuego, me baso en que precisamente este título en prácticamente todos los países a las 3 semanas ya tenía ofertas de mitad de precio, a las 3 semanas, que eso no lo he visto yo en mi santísima vida, salvo con fracasos de videojuegos, y que pues deja patente que este título no ha calado en la comunidad como se esperaba en un principio, algo que yo vine avisando cuando jugué aquella demo durante el mes de diciembre y alguno me vino diciendo: oye, ¿por qué estás criticando el videojuego en base a una demo? Espérate a que salga. Sí, mucho espérate a que salga, pero a la hora de la verdad la gente no ha comprado Forspoken, que eso es una cosa que me hace a mí bastante gracia. ¡No! ¡GOTY! Porque ves la palabra exclusivo, ¿vale? Pero a la hora de la verdad nadie se fiaba de este videojuego. Mucho hablar en redes sociales, mucho hacer ruido, mucho hacer las clásicas fotitos, montaje de mira cuántos grandes exclusivos tenemos, GOTYs y más GOTYs. Y a la hora de la verdad no sueltan la pasta. ¿Sabéis por qué? Porque tanto vosotros como yo tuvimos la misma sensación cuando jugamos a esa demo, que el videojuego estaba completamente desastroso, que era un título que no tenía ni pies ni cabeza, que parecía como un batiburrillo de ideas tecnológicas que no funcionaban en conjunto ni de broma. La realidad es que al final, lo dicho, estudio completamente chapado, fracaso completo en ventas y ya veremos a largo plazo si volveremos a saber algo de esta IP, aunque yo personalmente dudo de que nunca más volvamos a tener un título llamado Forspoken, pero bueno, a largo plazo ya lo iremos viendo porque Square tiene un rumbo bastante raro. Pues no solamente se trata de hacer malos videojuegos y cosas por el estilo, porque sí, Square en los últimos tiempos es una auténtica fábrica de desastres, porque hay que decir que de cada gran videojuego que saca te acaba lanzando como 3 o 4 truños anuales. Es un absoluto despropósito que sea regular encontrarse títulos como Babylon's Fall, como Forspoken, incluso algunos que pasan un tanto más desapercibidos, pero que aún así también son absolutos desastres. Luego tenemos una segunda línea de títulos que a mí personalmente me gustan o incluso diría me maravillan, al estilo pues Octopath Traveler 2 o por ejemplo Triangle Strategy, o véase el caso de el Power Wash Simulator, un pequeño fetiche que tengo personal. Pero bueno, todos, ha dicho, son títulos que al final pues no acaban rindiendo como se esperan, no acaban haciendo grandes números y Square al fin y al cabo está dependiendo de las IPs clásicas de toda la vida. El problema es que el día en el que alguna de estas les falle, ya veremos cuál va a ser el rumbo de este estudio de desarrollo que la verdad pinta mal. Y lo de pinta mal, entre otras cosas, es por la noticia que estáis viendo en pantalla. Los NFTs siguen empeñados y encabezonados, pese que al presidente le han dado puerta, al presidente de Square Enix, siguen encabezonados en que los NFTs va a ser uno de los rumbos en cuanto a videojuegos que van a tomar durante los próximos años. Hablando de años fiscales ya, 2024-2025, el año que viene ya Square Enix está de lleno en los NFTs, en los blockchain. En este aspecto, pues a mí, como digo, no me pinta bien, sobre todo porque es algo que no está terminando de funcionar a día de hoy, es algo que de hecho está cayendo bastante en picado, pero ellos van a intentar probar suerte con todo esto y a mí lo que me parece es que Square no tiene rumbo. A mí eso es lo que me parece, vamos a tirar de las viejas confiables del Final Fantasy de turno y luego pues que salga lo que Dios quiera. Y en ese sentido a mí personalmente es una compañía que me da bastante lástima, era mi favorita de toda la vida, pero a día de hoy se ha convertido en una caricatura de la que apenas acabamos
acabó salvando un puñado de títulos. El que sí que está en buena forma es precisamente Bandai Namco, un estudio que en este caso nos va a traer próximamente Tekken 8, una de sus franquicias más populares, vuelve por la puerta grande. No se sabe todavía cuál será el año de lanzamiento, ni siquiera si saldrá durante este mismo año 2023. Yo personalmente, y no es información, es simplemente opinión, creo que este videojuego se va para 2024, aunque ojalá tengamos alguna clase de sorpresa, por ejemplo, durante el próximo E3, ¿vale? Pero en este caso, ¿qué nos han comentado? Pues nos han enseñado las imágenes que estáis viendo en pantalla. Nos han presentado el personaje Paul Phoenix, uno de los grandes viejos rockeros que ha tenido precisamente esta franquicia a lo largo de todas y cada una de sus entregas. Para mí, uno de mis personajes favoritos de todos los Tekken, y que en este caso pues ha cambiado un poquito su aspecto. A muchos no les ha gustado, pero a mí personalmente me mola ese rollo que le están dando a algunos personajes de esta franquicia, ya que lo que es la vertiente clásica de Tekken, sobre todo nos los están pintando como un poquito ya más maduretes, más pasados de vuelta, más destrozadetes con el paso del tiempo, y ese toque pues Paul Phoenix sobre todo pues lo ve un poquito acentuado, incluso lo que es el aspecto estético, pero a mí particularmente me parece increíble el diseño que le han puesto, y lo que son las mecánicas de combate se ven absolutamente espectaculares. Nos indican también lo que serán sus movimientos especiales y alguna que otra cosita más, y se une a otros clásicos luchadores y nobles, como por ejemplo King, como por ejemplo Jin Kazama, en su versión demonio también, Jack 8, también tenemos a Marshall Love, tenemos a Nina Williams y por supuesto tenemos a Lars Anderson, entre otros personajes que progresivamente Bandai Namco va presentando de manera separada para que veamos también el funcionamiento de ese Unreal Engine 5 que se está utilizando para este videojuego, con un resultado, como digo, que visualmente luce muy bien, y veremos a ver si Tekken vuelve por la puerta grande, aunque es una franquicia que de hecho nunca ha acabado pasando de moda, seamos honestos. Y para cerrar, Activision Blizzard, ¿qué es lo que ha dicho el bueno de Jim Ryan? Particularmente desde Sony se nos cuenta que esta adquisición perjudicará irremediablemente a lo que es la industria del videojuego y también a la innovación en esta misma, ¿de acuerdo? Bueno, sobre esto quiero comentar aquí una cosa. La gente se equivoca mucho con el discurso que se está dando cuando se habla de la compra de Activision Blizzard. Sony no está mirando por sus jugadores. Si Sony estuviese mirando por sus jugadores, entre otras cosas, no solamente estaría diciendo Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, estaría hablando del Crash Bandicoot, estaría hablando del Spyro, estaría hablando de tal. ¿Alguna vez habéis escuchado a Sony mencionar esos videojuegos en toda la documentación? No, no está sucediendo, porque ellos lo que quieren es el Call of Duty a 80 pavos. Eso es lo que quieren, porque entre otras cosas en esa documentación se ha dicho que la propia Sony no está interesada en meter los videojuegos en PlayStation Plus, algo que sí beneficiaría a sus usuarios, pero ellos por supuesto quieren que pagues el precio completo y llevarse una pasta adicional. Pero bueno, algunos querrán entender más a la empresa que a sí mismos como jugadores, pero sobre eso en la caja de comentarios podéis dejar lo que son vuestras opiniones, al igual que de todos los temas que hemos comentado en este vídeo. Link en la descripción en EVA, por supuesto, por si queréis apoyar este canal, y por supuesto también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.